en un lugar de los chivos de una pequeña sociedad histórica en el rural Luisiana, yace un diario encuadernado en cuero que casi nadie ha leído. Las páginas están amarillentas, la tinta se ha desvanecido, hasta volverse color óxido. Pero las palabras dentro detallan algo que nunca debió ser documentado. Durante casi 6 años, de Ichenbabek Ijulok a Ichenbabek Lokshirchini, alguien registró lo que ocurrió con las familias esclavizadas. Tipos de ser vendidas desde la plantación Richfield, no solo sus nombres ni sus precios de venta, sino a John de Frero, qué les ocurrió y cómo murieron. Las entradas comienzan y terminan sin explicación. Algunos años tienen docenas de nombres, otros nada. Y según los pocos historiadores que lo han examinado, la caligrafía cambia al menos 3 veces. El diario no debería existir. Durante el periodo antebellum, las personas esclavizadas no debían saber leer ni escribir, no debían llevar residuos, no debían hacer un seguimiento sistemático de la destrucción de sus familias a través de las fronteras estatales durante décadas con el tipo de detalle meticuloso que haría que un funcionario se sintiera celoso. Sin embargo, este diario existe y su existencia plantea preguntas que nadie ha podido responder completamente. ¿Y de quién lo escribió? ¿Cómo consiguió la información? ¿Y de por qué arriesgaron todo para documentar algo que todos los demás intentaban olvidar? Lo que hace que este diario sea tan perturbador no es solo lo que documenta, sino porque alguien habría ido a tales extremos para hacer un seguimiento de personas que se suponía que debían ser olvidadas. La respuesta a esa pregunta es más oscura y más compleja de lo que cualquiera esperaba. Y comienza una mañana húmeda de junio de Ichenbabek Ijulok, cuando 7 personas fueron vendidas desde el único hogar que jamás habían conocido. La plantación Ridgefield estaba situada a unas 4 millas al noroeste de Natchitoches, Luisiana, en un paisaje de robles cubiertos de musgo y caminos de arcilla roja, poncha, que se convertían en un espeso barro cada primavera. La plantación no era una de las enormes haciendas azucareras del sur que dominaban la economía de Luisiana. Era de tamaño mediano, unas cibayacas, produciendo principalmente algodón, algo de maíz para consumo local y manteniendo una manada de cerdos que, según se decía, tenían un carácter feroz y salvaje. Los cerdos vagaban semilibres por las secciones traseras de la pradera, buscando comida en el bosque que bordeaba el lado este de la plantación. La tierra era implacable. El suelo era decente para el algodón, pero requería trabajo constante, limpieza, arado, siembra, desmalezado, cosecha. Los veranos eran brutales, con temperaturas que regularmente superaban los 100 grados y una humedad que hacía que el aire se sintiera sólido. Los inviernos eran más suaves, pero inflexibles, con heladas ocasionales que podían destruir toda la cosecha si llegaban demasiado temprano o tarde. Para Ichenbabek Ijulok, cuando patres la primera entrada del diario, la plantación había estado en manos de la familia Grantham durante 2 generaciones. El primer Grantham, un hombre llamado Robert, que había llegado de Virginia en la dungeon de Ichenbabek Bashers, había despechado la plantación en medio de la selva con una combinación de dinero prestado, ambición implacable y el trabajo de las personas que trajo encadenadas. Robert murió en Ichenbabek Ijulok, dejando la propiedad a su hijo James. James Grantham, quien heredó la propiedad a los
Sanjos años. Era conocido en la parroquia de Nachitoches como un hombre meticuloso. Mantenía libros contables detallados de cada semilla plantada, cada fardo vendido, cada dólar gastado. Sus libros de cuentas, que aún sobreviven en los archivos de la Sociedad Histórica, son extraordinarios en su precisión. Registró todo excepto notablemente las vidas de las personas a las que esclavizaba, pero no era conocido como un amo particularmente cruel, según los estándares de la época. Un nivel bajo, sin duda, pero uno que importaba en la jerarquía social de la parroquia. Asistía a la iglesia episcopal de San Agustín en Nunajitojes todos los domingos cuando los caminos lo permitían. Pagaba sus deudas a tiempo. Por lo general, rara vez patalecia en los regiones judiciales, lo que significaba que no tenía disputas públicas con los vecinos ni golpeaba a sus esclavizados con tal violencia que las autoridades se sintieran obligadas a intervenir. Algo que, de vez en cuando, sí ocurría, incluso en Luisiana. James se casó con una mujer llamada Catherine Dubose en Ichenbarbeter, de una familia prominente cerca de Alexandria y trajo una pequeña dote que ayudó a estabilizar las finanzas de la plantación. Tuvieron 3 hijos para Itzenbadbeck y Julok. William, nacido en Itzenbadbeck y Juich, quien eventualmente heredaría la plantación. Margaret, nacida en Ichenbadbeck, Arkansas, y una hija pequeña llamada Elizabeth. Catherine manejaba la casa con la misma meticulosa atención a los detalles que su esposo aplicaba en los campos. Supervisaba a los sirvientes de la casa, gestionaba la cocina, organizaba el calendario social y mantenía la reputación de la familia en la parroquia. La casa principal de Ridgefield era una estructura de 2 pisos construida al estilo griego revival que comenzaba a estar de moda en el sur. Tenía columnas blancas en el pórtico delantero, amplias galerías en ambos pisos y ventanas grandes designadas para capturar cualquier brisa que pudiera agitar. Brisa purecía hume. Para capturar cualquier brisa que pudiera agitar el aire húmedo. Agitar el aire húmedo. Detrás de la casa principal, a unos 20 metros de distancia, se encontraba una fila de cabañas de troncos donde vivía la comunidad esclavizada. Había un total de 8 cabañas, cada una de 6 pies por 6 pies, con una sola habitación, un piso de tierra y una chimenea que echaba mucho humo cuando el viento venía del oeste. Cada cabaña albergaba a una familia, a veces 2 familias, si los cuartos estaban abarrotados. Los tecos estaban hechos de tablones de ciprés partidos a mano que goteaban durante las lluvias fuertes. No había ventanas, solo contraventanas de madera que se podían cerrar contra el frío. Las puertas no tenían cerraduras porque las personas esclavizadas no debían tener privacidad. La comunidad esclavizada en Ridgefield contaba con unas 100 personas en Ichenbabad Arjulok. La mayoría había nacido en la Propni o fue comprada en venes cercanas cuando eran niños. Variaban en edad desde infantes hasta una anciana llamada tía Bess, que se creía tenía 1 ni 3 años y había estado en Ridgefield desde la fundación de la plantación. La comunidad estaba unida, atada por el parentesco. El sufrimiento compartido
y el conocimiento de que todos estaban sujetos al mismo poder arbitrario. Las familias en Ridgefield eran relativamente estables, al menos en comparación con otras plantaciones. Los niños crecían conociendo a sus padres. Los hermanos permanecían juntos. Los matrimonios, aunque no reconocidos legalmente, eran generalmente respetados por James Grantham, quien entendía que las familias estables significaban trabajadores más productivos y menos intentos de fuga. Esa estabilidad, tan frágil como era, definía la vida en Ridgefield. La gente conocía las historias de cada uno, sus familiares, sus peñas. Las cabañas podían ser pequeñas e incómodas, pero eran hogar. Sin embargo, en marzo de Babek-Ijlok, las finanzas de James Grantham comenzaron a colapsar. Y esa estabilidad frágil se rompió como vidrio. Cuando el hombre llamado Webb hizo su selección, lo hizo rápidamente. Señaló a 7 personas. No eran elecciones al azar, eran 3 familias completas. La primera familia era Dinina, su esposo Thomas, y sus 2 hijas pequeñas, Clara y Bess. Dinina tenía 20 años, era trabajadora del campo y era conocida por su resistencia y su dignidad silenciosa. Thomas tenía 21 años, era alto y fuerte, uno de los trabajadores más productivos de la plantación. Clara tenía 7 años y Bess tenía 5. Las niñas ayudaban a su madre en los huertos, aprendiendo a cocinar y coser, haciendo el trabajo que los niños hacían. La segunda familia era Big Jack, su esposa Mary y su hijo recién nacido, quien aún no tenía nombre porque apenas tenía 3 meses y, a veces, los nombres se retrasaban hasta saber si el niño sobreviviría a la infancia. Big Jack tenía 18 años y vivía a la altura de su nombre. Medía más de 6 pies de altura, de constitución poderosa, capaz de volar a trabajos que quebrarían a hombres más pequeños. Mary tenía 18 años, todavía recuperándose del parto, agotada y aterrorizada. La tercera familia era Ruth y su hijo adolescente Peter. Ruth tenía 5 años, una mujer que ya había sobrevivido a más que muchos. Había sido separada de su primer esposo años atrás y vendida a Ridgefield desde una plantación cerca de Nages. Peter tenía 18 años, a punto de convertirse en un valioso trabajador de campo. Era pequeño para su edad, pero ágil y rápido. Cuando Webb siguió a estas 7 personas, el resto de la comunidad entendió inmediatamente que familias enteras estaban siendo destruidas. No era la venta de un individuo problemático o de un trabajador sobrante. Esto era evidente. Esto era arbitrario, calculado puramente por el valor de cardo. Dinina comenzó a llorar. No hizo mucho ruido. Llorar ruidosamente era peligroso, pero las lágrimas corrían por su rostro. Tomás la abrazó y acercó a las niñas. Mary apretó a su vez y miró a Big Jack con una expresión de puro terror. Peter tomó la mano de su madre. Ruth permaneció muy quieta, su rostro en blanco, retirándose a un lugar interno donde el horror no podía alcanzarla. El resto de la comunidad se quedó paralizado. Querían hacer algo, decir algo, pero no había nada que hacer. Hablar solo empeoraría las cosas. Podría resultar en la venta de más personas. Podría ser que alguien fuera golpeado o incluso asesinado.
Así que permanecieron en silencio, observando mientras Webb se acercaba a las familias que había researchado. Webb le hizo una oferta a James Grantham. Pegó CGT por Danina y Thomas, Arshar por las niñas, Lucas por Big Jack, Sanjoul por Mary, Sir por Bibe, Sis por Ruth, y Sanjoul por Peter. El total fue de Sanjoul, era insultantemente bajo. Según los precios del cado, esas 7 personas valían al menos probablemente más. Pero Webb sabía que Grantham estaba desesperado y los vendedores desesperados no negocian. Grantham aceptó. El dinero cambió de manos. Los asistentes de Webb sacaron las cadenas. Los niños gritaron cuando vieron las cadenas. Clara rompió el contacto con su madre y corrió, pero uno de los asistentes de Webb la atrapó antes de que llegara a Ditzpis. La llevó de vuelta, pataleando y llorando, y la sostuvo mientras Webb encadenaba a Dina y Thomas juntos por las muñecas. Las niñas no fueron encadenadas, pero se mantuvieron cerca. Big Jack fue encadenado a los tobillos y muñecas. Webb no estaba dispuesto a correr riesgos con un hombre de ese tamaño. Mary no fue encadenada porque llevaba al bebé, pero fue colocada entre los 2 asistentes. Peter fue encadenado a su madre. Todo el proceso no tardó más de 5 minutos. A las 10 de la mañana, las 7 personas fueron cargadas en el vagón de Webb. Sus pertenencias, lo poco que tenían, fueron dejadas atrás. No hubo tiempo para despedirse de nadie. No hubo oportunidad para palabras finales. Webb quería moverse rápidamente. Cuanto más tiempo permanecieran, más probabilidades había de que surgiera algún problema. Cuando el vagón se alejó, la comunidad restante de Richfield se quedó en el patio observando. Algunas personas se aloraban abiertamente, otras permanecían en silencio, sorprendidas. Los niños no entendían lo que estaba sucediendo, solo que Clara y Bess se estaban yendo y tal vez nunca las volverían a ver. El vagón se movió por el largo camino de tierra que llevaba fuera de la plantación, pasando por los campos de algodón, por los robles hasta que desapareció en una curva y se perdió de vista. Y con él se fueron Dinina, Thomas, Clara, Bess, Big Jack, Mary, su bebé, Ruth y Peter. Se dirigían hacia el sur, hacia Apoloosis, la primera parada de un viaje que los dispersaría por toda Luisiana. Esa noche, en las cabañas, la comunidad quedó devastada. Las personas que habían perdido a miembros de su familia se quedaron en silencio o lloraron en voz bajas. La cabaña que Dinina y Thomas habían compartido con sus hijas está vacía. La de Big Jack, Mary está vacía. El espacio de Ruth y Peter en una cabaña compartida estaba vacío. Esos espacios vacíos se sentían como heridas, como si pedazos del cuerpo de la comunidad hubieran sido cortados. Elias se sentó junto a su fuego y pensó en lo sucedido. Tenía 6 años, había nacido en Ridgefield y había visto gente venida antes, pero nunca familias enteras de una sola vez. Nunca seleccioné arbitrarias impulsadas únicamente por la presión financiera. Y entendió con la fría claridad que da la experiencia que esto podía volver a ocurrir. Los problemas financieros de Grantham no se resolvieron vendiendo a 7 personas por Sanjoul, si acaso. Aceptar un precio tan bajo sugería que los problemas eran peores de lo que todos sabían. Otras familias podrían ser vendidas. Cualquier familia, sus propios hijos ya estaban crecidos y trabajando en los campos. Podrían ser los senda. Esa noche, Elias tomó una decisión.
Alguien tenía que saber lo que les pasó a Dinina, a Thomas, a todos ellos. Alguien tenía que recordar, porque si nadie recordaba, si nadie lo documentaba, sería como si nunca hubieran existido. Pero Elías no sabía escribir, nunca le enseñaron. La alfabetización era ilegal para las personas esclavizadas en Luisiana, y quien fuera atrapado aprendiendo o escribiendo podía ser azotado o peor. Pero Elías conocía a alguien que podía escribir. Había un niño de 6 años que trabajaba en la casa principal. Su nombre era Benjamín. Iraqueño para su edad, calado, observador. Y Elías había notado durante el luto año que Benjamín sabía leer. Lo había visto mirando periódicos cuando pensaba que nadie lo veía. Lo había visto trazar su dedo por las palabras, moviendo los labios en silencio. Y al día siguiente, Elías se acercó a Benjamín cuando no había nadie más cerca. Fue directo. ¿Sabes leer, verdad? Benjamín se quedó muy quieto. Ser atrapado con conocimientos de lectura priña significar ser vendido o golpeado. No voy a decirle a nadie, dijo Elías en voz baja, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes escribir? Benjamín dudó, luego asintió. Necesito que escribas algo para mí, dijo Elías. Sobre las personas que fueron vendidas a John de Ferrero, ¿o es que le pasó? Benjamín miró confundido. ¿Cómo vamos a saber qué le pasó? Lo descubriremos, dijo Elías. Yo lo descubriré, solo necesitas escribirlo. Y así comenzó el diario. Benjamín no tenía un diario, así que improvisó. Encontró un libro de contabilidad parcialmente usado en el estudio de James Grantham, uno que había sido abandonado después de que Grantham cometiera un error en los cálculos, y comenzó de nuevo en un libro nuevo. Benjamín lo robó, no fue difícil. Trabajaba en la casa, limpiaba el estudio y tenía acceso a cosas que otras personas no tenían. Escondió el libro bajo su colchón en la pequeña habitación, detrás de la cocina donde dormía con otros 2 sirvientes. Las primeras entradas fueron escritas el de junio de Ichen Badbak Ijluk, solo 2 días después de la venta. Benjamín escribió con una caligrafía pequeña y cuidadosa, consciente de no desperdiciar espacio. Elías dictaba lo que sabía. Lo que había comenzado como un simple intercambio de palabras entre Elías y Daniel Hart se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. Elías había pedido a Hart que le trajera información sobre las personas que habían sido vendidas de Ridgefield, y Hart consideró su petición con cautela. ¿Y a qué tipo de información? Preguntó. ¿Dónde están? ¿Qué le está pasando? ¿Y siguen vivos? Inquirió. Elías respondió con firmeza. Porque alguien tiene que recordar. Porque quieren que olvidemos. Pero si alguien recuerda, si alguien lleva la cuenta, entonces existieron. Importaron. Hart lo miró fijamente durante un largo momento antes de asentir lentamente. Voy a preguntar, no puedo prometer nada, pero lo haré, y así lo hizo. Durante los 6 meses siguientes, Daniel Hart se convirtió en una pieza clave en lo que eventualmente se le transformaría en una extensa red de información. Hart viajaba regularmente entre Natchitoches, Alexandria y Opelousas por trabajo, y conocía a otras personas libres que viajaban por diferentes rutas, desde Nueva Orleans hasta Texas y hacia el norte hasta Arkansas. A través de ellos, la información comenzó a llegar nuevamente a Ridgefield. Un carpintero en Houma confirmó que Dinina, Thomas y sus hijas estaban
En la plantación Bellevue, un herrero en Lafayette reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Big Jack trabajando en una plantación de azúcar llamada Petty Boys. Un vendedor ambulante que viajaba entre Nueva Orleans y Baton Rouge trajo pincias de que un niño llamado Peter había muerto en un dolor de ladrillos. Se decía que fue fiebre, aunque pudo haber sido agotamiento o lesión. El toller de ladrillos era conocido por su brutalidad, por hacer trabajar a las personas hasta la muerte. Cada trozo de información que Elías le transmitía a Benjamín, él lo anotaba cuidadosamente. Septiembre, Shu y Chenbabedirjuluk confirmado. Dinina, Tomás y las hijas en la plantación Bellevue cerca de Homer. Trabajó en arroz. Tomás enfermo con fiebre recurrente, las niñas trabajando en la casa principal. Octubre San, Ichen Babek Arcelop, posible ubicación de Big Jack y su familia. Plantación Petebois cerca de Lafayette, no confirmado. Octubre, Arers, Ichen Babek Ergelok, Peter, hijo de Ruth, fallecido. Baton Rouge, toller de ladrillos, verano de Ichen Babek Igelok. Causa supuesta fiebre, pero no cierta. Noviembre, Ichen Babek Arcelok. Ubicación de Ruth aún desconocida. Investigaciones en curso. El diario Crecia. Las entradas eran pequeñas y precisas. Benjamin era meticuloso al usar el espacio de manera eficiente, sabiendo que el libro era finito. Escribía por la noche, a la luz de las velas. En la pequeña habitación donde dormía. Si alguien le preguntaba qué estaba haciendo, decía que estaba practicando sus letras. Una confesión peligrosa en sí misma, pero menos peligrosa que admitir que estaba llevando un retiro de las personas esclavizadas vendidas desde la plantación. Para finales de Ichen Babek Igelok, el diario se había expandido a 5 páginas. Contenía entradas sobre las 7 personas originales, vendidas en junio, más información adicional conforme esta llegaba. Elías revisaba regularmente el libro, leyendo sobre el hombro de Benjamín, asegurándose de que todo estuviera lustrado con precisión. Sin embargo, diciembre trajo un nuevo horror. Thomas había muerto. La noticia llega a través de Daniel Hart, quien lo había escuchado de un carpintero en Huma. Thomas había sucumbido a la fiebre que lo había debilitado desde el verano. Los campos de arroz eran brutales, trabajando en el agua durante horas, con el sol ardiendo y los mosquitos atacando. La fiebre era común. Muchos no sobrevivían al primer año. Benjamin escribió la intrinta. Yuba de diciembre de Ichen Babek Igelok, Tomás fallecido en la plantación Bellevue, fiebre, Dinina y las hijas permanecen. Cuando Elías leyó la intrinta, sintió que algo se rompía dentro de él. Había conocido a Tomás. Habían trabajado juntos durante años. Tomás había sido fuerte, capaz, un buen padre, y ahora estaba muerto. Muerto porque James Grantham había necesitado $100,000. Esa noche, Elías fue a la cabaña y les informó a los demás. La comunidad duró en silencio. No hubo funeral, ni tumba, ni forma de honrar públicamente la vida de Tomás. Pero en las cabañas, la gente habló de él. Lo recordaron y el diario de Benjamín aseguraba que Adión, en ningún lugar, siempre sabría lo que le había sucedido. Esa misma semana, Elías tomó una decisión. Este trabajo, el seguimiento, el recordar, el registrar, era demasiado importante para detenerlo. Si él era vendido, si Benjamín era vendido, alguien más tenía que estar preparado para contarle con él.
El diario debía sobrevivir, incluso si ellos no lo hacían. Así que Elías comenzó a entrenar a otros. Identificó a personas en la comunidad que podían ser de confianza y que entendían la importancia de la memoria, que no traicionarían el secreto si los interrogaban o torturaban. Les enseñó a cómo obtener la información, cómo hacer preguntas sin llamar la atención, cómo reconocer nombres y lugares. Les hizo memorizar los nombres en el diario para que, incluso si el libro físico era destruido, la información sobreviviera en la memoria humana. Benjamin, por su parte, comenzó a enseñar a otra niña a leer y escribir. Una niña llamada Iris, de los años, que trabajaba en la casa principal junto a su madre. Benjamin la enseñó lentamente, con cuidado, durante meses. Le mostró las letras, la enseñó a leer palabras. La hizo practicar escribiendo en pedazos de papel que luego quemaban para absorber las pruebas. Iris aprendió rápido. En un año, podía leer textos simples y escribir con una letra clara, aunque algo temblorosa. Benjamin le contó sobre el diario, le explicó su posición, hizo que entendiera por qué era importante. Para finales de Etienne Babbitt y Juchita, la base ya está sentada. El diario existía, la red existía, la información fluía y varias personas estaban capacitadas para continuar el trabajo si los guardianes originales eran vendidos o asesinados. Nadie sabía cuánto duraría esto, cuán lejos se extendería o cuántos nombres finalmente llenarían las páginas del diario. Pero sabían que importaba, sabían que alguien necesitaba ser testigo. Y así continuaron en secreto, con miedo, documentando lo que todos los demás querían olvidar. El diario de Elías se convirtió en su forma de luchar contra el olvido, contra el sistema que trataba a las personas como mercancías. Y la red continuó creciendo. Para Etienne Babbitt Sanjay, se extendía desde Texas hasta Mississippi, desde Arkansas hasta la costa del Golfo. Personas negras, libres, blancos, simpatizantes, esclavizados que viajaban por dos razones. Todos formaban parte de un sistema informal de información que seguía el movimiento de las personas a través del comercio interno de esclavos. La información nunca fue perfecta. A veces los rumores resultaban ser falsos. Otras veces, las personas no podían ser localizadas. En ocasiones, la información llegaba demasiado tarde. Alguien había muerto y las fichas tardaron meses en llegar a Richfield. Pero la red persistió y el diario creció. Marzo de Etienne Babbitt Sanjay. Jacob confirmado por última vez en Austin, Texas, trabajando en una plantación de algodón prairie de un tal Patterson. Vivo hasta finales de Etienne Babbitt Sanjay. Marzo de Etienne Babbitt Sanjay. Big Jack fallecido. Plantación Petty, Louisiana. Su desconocida, sometido en un momento de Etienne Babbitt Sanjay causa desconocida. Su esposa Mary y el hijo pequeño nunca fueron localizados después de la ventanilla. Marzo de Etienne Babbitt Sanjay. Clara, la hija de Dina, ahora de sus años, vendida separada de su madre y hermana, enviada a Nueva Orleans y vendida a una casa en Ali. Se cree que la familia se llama Dero. Dina y la hija más pequeña Bess permanecen en Bellevue. Queda entera una pequeña tragedia. Cada nombre representaba una vida interrumpida, una familia destruida, una persona reducida a pura punits y dispersada por el sur como semillas lanzadas al viento. Pero el diario les otorgaba permanencia. Decía: exististe, estuviste aquí, fuiste amado, te perdiste, alguien recuerda.
En Itzenbabsanjins, Elias fue vendido. Tenía 11 años, considerado viejo para una persona esclavizada, pero aún capaz de trabajar. James Grantham lo vendió a una plantación cerca de St. Francisville por $100. Era un prete bajo, pero Grantham necesitaba todo el dinero posible. La comunidad de Ridgefield se reunió para despedirse. Elias había estado allí toda su vida. Había visto generaciones nacer y morir. Había mantenido viva la memoria y ahora se iba. Antes de irse, Elias habló con Benjamín una última vez. Se encontraron en la cabaña, lejos de la mirada de Talbot. «Tienes que contigo», dijo Elias. «Incluso sin mí, el diario tiene que sobrevivir». «Lo haré», respondió Benjamín. «Te lo prometo». «¿Y si me venden?», preguntó Elias. Benjamín lo miró. «He estado enseñando a Iris. Ahora tiene sus años. Sabe leer y escribir mejor que yo. Sabe sobre el diario. Sabe por qué es importante». Elias asintió. «Bien, asegúrate de que esté lista. Y asegúrate de que alguien más esté listo también. Siempre tiene que haber alguien». «Lo habrá», prometió Benjamín. A la mañana siguiente, Elias fue llevado lejos. Miró atrás a Ridgefield mientras el vagón lo llevaba al norte. Memorizado el lugar donde había pasado toda su vida. Pensó en su hijo Jacob, en un lugar de Texas. Pensó en su hija Patience, que se quedaría en Ridgefield con sus hijos. Pensó en todas las personas que habían sido vendidas y cuyos nombres estaban escritos en el diario. Y pensó, alguien recordará, alguien sabrá qué pasó. En St. Francisville, Elias fue presto a trabajar en los campos de una plantación llamada Ashland. El trabajo era duro, pero no más que lo que había hecho en Ridgefield. Mantuvo la cabeza agachada, trabajó sin quejarse y escuchó. Escuchaba noticias, información, cualquier cosa que pudiera llegar a través de la red al diario. Y de vuelta en Ridgefield, Benjamín continuó el trabajo. Añadió una nueva entrada. El de marzo de Itzenbabsanjin, Elias, 11 años, vendido a la plantación Ashland St. Francisville. Puja $100. Elias Drega en buen estado de salud. Es padre de Jacob, vendido en Itzenbabsanjin, y de Patience, que permanece en Ridgefield. Es abuelo de 5. Comenzó este diario. La caligrafía era la misma, quinaria, precisa, cuidadosa, pero había algo diferente en esta entrada. Benjamín había añadido un diario que generalmente no incluía. Comenzó este diario. Era un reconocimiento, un tributo. Elias había comenzado este trabajo por dolor y determinación, y ahora ese trabajo contaría sin él. El diario había sobrevivido a su primera transición, pero no sería la última. Benjamín tenía 11 años en Itzenbabsanjin. Había estado llevando el diario durante 8 años. Desde que tenía en ese tiempo, había documentado la venta de 160 personas de Ridgefield, seguido sus movimientos a través de 7 astodas y Lestria, Sherlock muertes. El libro encuadernado en cuero estaba ahora más de la mitad lleno, sus páginas cubiertas con la pequeña y meticulosa caligrafía de Benjamín. Trabajar en la casa principal le daba a Benjamín un ascenso que otros esclavizados no tenían. Limpiaba el estudio de James Grantham, lo que significaba que podía leer su correspondencia, sus libros de cuentas, sus contratos con los comerciantes de esclavos. Llevaba mesalías entre Grantham y los vecinos, lo que significaba que escuchaba conversaciones, recogía información,
Aprendía los nombres de los comerciantes y compradores y era confiable, lo que era peligroso, porque la confianza significaba visibilidad y la visibilidad traía riesgo, pero era necesario para el trabajo. Iris, con sus años en Itzenbatpaik Sanjuyung, estaba aprendiendo rápidamente. Había trabajado junto a Benjamin en la casa principal durante 2 años y había absorbido todo lo que él le había enseñado. Ahora podía leer casi tan bien como Benjamin y su escritura, aunque menos practicada, era clara y legible. Benjamin le mostró el diario, le explicó su historia y le hizo entender por qué era importante. ¿Y sé por qué hacemos esto?, preguntó Iris una noche. Estaban en la pequeña habitación detrás de la cocina, con el diario entre ellos. Pues que quieren que olvidemos, respondió Benjamin. Cada persona que vendieron, quieren que sea como si esa persona nunca hubiera existido. Pero si lo escribimos, si mantenemos el resto, entonces no pueden hacernos olvidar. Las personas son recordadas, importaron. Iris miró las páginas llenas de nombres, fechas, ubicaciones. ¿Qué pasa si nos descubren? Nos venderán, dijo Benjamin, tal vez algo peor, pero el diario seguiría existiendo. ¿Alguien más lo continuará? ¿Cómo sabes?, preguntó Iris. Porque tiene que ser así, respondió Benjamin sencillamente. Ahora es más grande que nosotros. En Itzenbatpaik Sanjugu llegaron nuevos desafíos a la red. Alisda que crecía el movimiento abolicionista en el norte. El sur se volvía más paranoico y restrictivo. Las leyes sobre las personas esclavizadas se endurecieron. Las patrullas mandaron. Las personas negras libres entraron nuevas restricciones en sus movimientos. La red que había funcionado durante sus años comenzó a desmoronarse. Daniel Hart, ahora en sus ya no podía viajar tanto como antes. Celeste dejó de vender vegetales y se concentró en su familia. El reverendo Cross se trasladó al norte, a Arkansas, fuera del alcance de la red. El Dr. Callaway murió de fiebre amarilla en Itzenbatpaik Sanjusan, pero nuevas personas se unieron para reemplazar a los perdidos. Un joven hombre negro libre llamado Thomas Riley, que trabajaba como portador en los barcos de vapor que recorrían el río Mississippi, se convirtió en un vínculo crucial entre Luisiana y Mississippi. Una mujer esclavizada llamada Marta, que trabajaba como cocinera y se movía entre plantaciones, se convirtió en observadora y oyente. Un comerciante blanco llamado Foster, no el comerciante de esclavos, un hombre distinto que desaprobaba la esclavitud por motivos morales. Ocasionalmente pasaba información que escuchaba en sus tratos comerciales. La red se adaptó, evolucionó, sobrevivió y el diario continuó. Aquí es que pasaban los años. La red de información creció y el diario de Elias se transformó. Y el había se transformó en un resto más completo de la vida y la muerte bajo la esclavitud. Durante el invierno de Itzenbatpaik Sanjugu, se reportaron varios casos de neumonía en las cabañas. 3 niños murieron. El hijo bebé de Mary, la hija bebé de Sarah y el hijo de 4 años de Anne. El frío extremo, la ropa inadecuada y la falta de medicinas adecuadas fueron la causa. En el verano de Itzenbatpaik Sanjugu, un brote de fiebre afectó a 5 personas, 2 de ellas murieron. Un hombre mayor llamado Louis, de 8 años, y una mujer joven llamada Julie, de 11 años, fueron las víctimas. El Dr. Callaway habría ayudado si hubiera estado vivo.
pero no se llamó a ningún médico, porque la señora Grantham decía que era demasiado caro. Para Ichen Baba Sijuchi, el diario estaba 2/3 lleno. Benjamin tenía 100 años e Iris tenía, y Juna llevaban más de 10 años llevando el resto, y la información que habían reunido era abrumadora. El diario ahora contenía información detallada sobre cuyo personas vendidas de Richfield desde Itzenbach y de esas cuyo Sancheri habían fallecido, si se seguían vivas según el último reporte. Aunque muchos de esos informes eran ya antiguos, y estaban desaparecidos, perdidos en la vasta maquinaria del comercio de esclavos. Pero en diciembre de Ichenbabexi Junina llegó una noticia que tocó profundamente a Benjamin. Elias había muerto. La información vino a través de Thomas Riley, el portador de los vapores, quien lo había escuchado de alguien en la plantación Ashland. Elias había muerto de fiebre a principios de diciembre. Tenía los 5 años, una estada extraordinaria para una persona esclavizada. Había vivido sus años en Ashland después de dejar Ridgefield. Benjamin se sentó solo con el diario y escribió la entrada a la luz de la vela. Jupa de diciembre de Ichenbabexiju, Elias falleció en la plantación Ashland, St. Francisville. Edad aproximada de los 5 años. Causa: fiebre. Elias nació en Ridgefield y vivió allí 8 años. Antes de ser vendido en Itzenbach-Saint-Julian, tuvo 2 hijos. Jacob, vendido a Texas en Itzenbach-Saint y Patience, quien permanece aquí, tuvo 7 nietos. Comenzó este diario en junio de Ichenbach y Julok, después de que 7 personas fueran vendidas de Ridgefield. No sabía escribir, así que me enseñó a hacerlo por él. Dijo que alguien debía recordar. Dijo que las personas importaban. Yo conturé su trabajo hasta que no pude nada más. Y luego alguien más lo hará. Elías, serás recordado. Era la entrada más larga que Benjamin había escrito sobre una sola persona. Era un elogio, un tributo, una promesa. Iris la leyó y se secó los ojos. Él estaría orgulloso de lo que has hecho, dijo yo. De lo que hemos hecho, corrigió Benjamin. Esto ya no soy solo yo. En Ichenbach-Sijuku, la vida de Benjamin en Richfield llega a su fin. William Grantham, ahora de 20 años y competently al mando de la plantación, decidió vender a varias personas para financiar las mejoras que quería hacer. Benjamin fue uno de ellos. Fue vendido a una plantación de algodón en Mississippi por $8. La venta ocurrió rápidamente. Benjamin tuvo solo 2 días de aviso. Pasó esos 2 días preparando a Iris para tomar el control completo. Le mostró dónde estaba oculto el diario. Repasó los contactos de la red y le hizo prometer que contaría con el trabajo. ¿Es qué pasará con el diario cuando te vayas?, preguntó Iris. Se queda aquí, dijo Benjamin. Tiene que quedarse en Ridgefield. Aquí es donde comenzó, aquí es donde pertenece. Si se va, peraña ser descubierto, peraña ser destruido. Aquí puedes esconderlo. Sabes los lugares secretos. Iris asintió. Estaba aterrada, pero entendió. Benjamin escribió una última entrada con su pratina mano antes de irse. Noviembre de Ichenbach-Sijuku, Benjamin, 5 años, vendido a la plantación Monroe, Mississippi. Comprador, agente de un tal Mr. Hoskins, precio, $8. He llevado este diario desde Itzenbach y Julok, cuando tenía 10 años. He listado salió ventas, muertes y innumerables casos de sufrimiento.
Ahora paso este trabajo a Iris, quien continuará. El diario debe sobrevivir. Las personas deben de ser recordadas. 2 días después, Benjamin fue. Iris quedó sola con el diario y la enorme responsabilidad que representaba. Tenía 15 años. Había estado preparándose para este momento durante años. Pero ahora que había llegado, sentía todo el peso de ello. Esa primera noche sola, abrió el diario y leyó las entradas. Rengueña tras página de nombre, fechas, ubicaciones, vidas documentadas, recordadas, preservadas. Pensó en Elías, quien había comenzado este trabajo, en Benjamín, quien lo había continuado, en todas las personas cuyos nombres llenaban estas páginas. Y se hizo una promesa a sí misma. No vería que los olvidaran. No importaba lo que le costara, no importaba cuánto tiempo tomara, continuaría el trabajo. El diario había sobrevivido a su canal transición e Iris escribió en una nueva página. Noviembre de Ichen Baba Tsujuku. Soy Iris. Ahora soy la encargada de este resto. Continuaré lo que Elías comenzó y lo que Benjamín llevó adelante. Cuidaré. La custodia de Iris del diario coincidió con el periodo más turbulento en la historia de Estados Unidos, el que condujo a la guerra civil. La década de Etienne Buttigieg estuvo marcada por tensiones políticas crecientes, conflictos violentos sobre la expansión de la esclavitud y una creciente sensación de que todo el sistema estaba camino al colapso. Pero en Ridgefield la vida continuó en su rutina sombría y las personas huyeron sin vendidas. Las entradas de Iris eran diferentes de las de Benjamin en formas sutiles pero importantes. Manejaba que Benjamin se había centrado en los hechos y mantenido una distancia adicional, al menos al principio. Iris escribió con más sentimiento, más texto, más reconocimiento del costo humano. Su caligrafía era ligeramente más grande, menos apretada, ocupando más espacio en la página. Febrero de Etienne Buttigieg, Caroline, seguir años, y su hijo James, de 10 años, vendidos a Nueva Orleans, separados del esposo, que permanece en Ridgefield. Caroline solía cantar por las noches. Su voz hacía que incluso los días más duros fueran soportables. James temía a la oscuridad y lloraba por su madre, y ella lo sostenía y cantaba hasta que se dormía. Ahora se han ido. Su esposo Marcus no ha hablado desde que se fueron. La entrada no solo capturaba los hechos, sino también la devastación emocional. Iris entendió que el diario no solo se trataba de registrar nombres y fechas. Se trataba de preservar la humanidad de las personas que estaban siendo borradas. La red siguió funcionando, aunque era más difícil ahora. La ley de esclavos fugitivos de Etienne Buttigieg había hecho que fuera más peligroso para las personas negras libres viajar, ayudar a los esclavizados o hacer cualquier cosa que pudiera interpretarse como asistir a los fugitivos o interrumpir el sistema. Las patrullas eran más agresivas, las penas más severas, pero la gente todavía encontraba formas de pasar información. Thomas Riley seguía trabajando en los barcos de vapor, llevando pizzas arriba y abajo por el Mississippi. Martha Omut cocinaba en diferentes plantaciones, escuchaba y recordaba. Nuevas personas se unieron a la red. Una mujer negra libre llamada Josephine, que trabajaba como partera y viajaba entre plantaciones para atender partos. Un editor blanco de periódicos llamado Collins, que simpatizaba con la causa abolicionista y ocasionalmente pasaba información de sus fuentes. Un hombre esclavizado llamado Henry.
que trabajaba como carpintero y se movía por la parroquia de Nachitoches. A través de estas conexiones, Iris siguió reuniendo información y actualizando el diario. Abril de Ichen Badbe Gujuer. Benjamin confirmado vivo en Mississippi, trabajando en la plantación Monroe. Un saludable hasta finales de Ichen Babai Wushri. No hay vitias sobre si tiene familia Ali. Abril de Ichen Babai Wushiar. Jacob, hijo de Elías, Ukimaves confirmado en Texas en Ichen Babai Xizurkiu. No hay información reciente. Ahora tendría aproximadamente 6 años si estuviera vivo. Abril de Ichen Babai Kujurni. Dina se cri falecida. Plantación Bellevue cerca de Huma. Vetia desconocida. Vetia desconocida. Algún momento entre Ichen Babai Xizurkiu y Ichen Babai Kujui. Hijabes aument en Bellevue ahora de 6 años. La otra hija clara nunca localizada después de la venta a Nueva Orleans en Ichen Babai Sanjuni. La entrada sobre la muerte de Dina afectó profundamente a Iris. Dina había sido una de las primeras personas vendidas de Ridgefield cuando comenzó el diario. Su carta de Ichen Babai Nijulok había probado que la comunicación era posible, que la red podía existir. Y ahora se había ido, muerta después de más de 0 años en Bellevue, probablemente enterrada en una tumba sin marcar en los pantanos de Luisiana. Pero su nombre estaba en el diario. Su historia estaba preservada. Sus hijas fueron contabilizadas. Ella sería recordada. Daniel leyó algunas entradas del diario, su expresión cada vez más sombría. Finalmente, miró a Iris. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Preguntó. Desde Ichen Babai Xizurkiu, respondió Iris. Pero comenzó en Ichen Babai Nijulok. 3 de nosotros lo hemos mantenido. Tiene que sobrevivir. Daniel guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, lo mantendré a salvo. Si llega la guerra, si las cosas se ponen mal, lo escondré en un lugar donde no se pueda encontrar. Y cuando esté a salvo, te lo devolveré. Iris sintió una ola de alivio. Gracias. Daniel tomó el diario y lo escondió en su tole de carpintería, dentro de un baúl de herramientas con un fondo falso, y allí permaneció durante varios años, preservado mientras el mundo a su alrededor se sumergía en el caos. La guerra civil devastó Luisiana. Las fuerzas de la Unión capturaron Nueva Orleans en Ichen Babai Lokjuri. Para Ichen Babai Loksan, las tropas federales controlaban gran parte del estado. La economía de plantaciones colapsó. Más de 8 esclavizados escaparon hacia las líneas de la Unión. Los soldados confederados confiscaron cultivos y ganado. El orden social que había definido el sur durante generaciones se estaba desintegrando. Ridgefield, aislado en el norte de Luisiana, se vio menos afectado que las plantaciones cercanas a grandes ciudades o ríos, pero el impacto fue severo. Vincent Trace fue asesinado en batalla en Tennessee en Ichen Babai Lokjuna. Margaret Trace, nuevamente sola, luchó por mantener la plantación en funcionamiento. El capataz se fue a unirse al ejército. Los esclavizados que quedaban subieron trabajando, pero las villas MEV, patrullas, castigos y la constante amenaza de ser vendidos se debilitaban a lista, que la confederación misma se debilitaba. A principios de Ichen Babai Lokjursan, las fuerzas de la Unión que avanzaban por la región llegaron a la parroquia de Nachitoches. Margaret Trace, temiendo por su seguridad,
huyó a Texas con sus parientes. La casa principal de Richfield fue saqueada parcialmente y luego parcialmente incendiada. Si fue por tropas confederadas que se retiraban, federales avanzando o locales oportunistas, nunca se supo. Los esclavizados que habían quedado atrás de repente fueron libres, no legalmente. La proclamación de emancipación no se aplicaba a la Suria bajo control de la Unión. Pero, prácticamente, ya no había capataces, ni amos ni nadie que los detuviera de irse. El mayo caminaron hacia Nachitoches, donde las tropas de la Unión estaban organizando campo de refugiados. Algunos se dirigieron al norte hacia Arkansas. Pocos se quedaron en Richfield, sin saber a dónde ir. Iris fue una de las que se fue. Tenía 6 años, libre después de toda una vida de esclavitud. Caminó hacia Nachitoches con un pequeño grupo de Richfield, llevando solo lo que podía pagar en un saco. Cuando quería recuperar el diario, había estado escondido con Daniel Hart durante más de 3 años. Pero cuando llega a Nachitoches, se enteró de que Daniel había muerto el año anterior. Fiebre tifoidea, dijeron. Su dólar había sido vendido, sus pertenencias esparcidas, y el diario se había perdido. Iris sintió un dolor tan profundo como cualquiera que hubiera experimentado bajo la esclavitud. El diario representaba 100 años de trabajo, las vidas de 3 personas, cientos de nombres, incontables historias, y se había perdido en un lugar el caos de la guerra, pero no sabía qué más hacer. Así que sobrevivió, encontró trabajo en Nachitoches como costurera. Vivió en una pequeña habitación en un edificio que albergaba a otras personas que habían sido esclavizadas. Intentó reconstruir una clase de vida en un mundo que aún era hostil, peligroso e incierto. La guerra terminó en Hinchinbabeklokshuwu. Lincoln fue asesinado. Comenzó la reconstrucción. Luisiana fue puesta bajo ocupación militar. La Sursán enmienda fue ratificada, poniendo fin oficialmente a la esclavitud en los Estados Unidos. Iris ahora era legalmente libre, pero la libertad vino acompañada de hambre, pobreza y la constante amenaza de violencia de los antiguos confederados que resentían el nuevo orden. Los años posteriores a la guerra fueron, en algunos aspectos, casi tan difíciles como los años de esclavitud. Pensó con frecuencia en el diario, en Elías, quien lo había comenzado, en Benjamín, quien lo había mantenido durante tanto tiempo, en todas las personas cuyos nombres estaban escritos en esas páginas. Se preguntaba si una vez alguien sabría lo que habían hecho, lo que habían preservado. Entonces, en Hinchinbabekchichijuit ocurrió algo extraordinario. Thomas Vickers tenía 8 años. Se había graduado de una pequeña universidad en Pensilvania y estaba decidido a convertirse en historiador. Se mudó a Luisiana en Hinchinbabekninerifs para investigar para un libro sobre la historia taína del sur algodonero. Estaba hospedado en Alexandria, visitando plantaciones, entrevistando a exdueños y esclavizados, recolectando crayoncios. En la primavera de Hinchinbabekchijuich, Vickers visitó una tienda de muebles usados en Alexandria. Estaba buscando un escritorio para su habitación. El dueño de la tienda le mostró varias piezas, incluida una antigua caja de herramientas que había llegado de una venta de bienes hace unos años. La caja está bien hecha, de roble macizo con herrajes de latón. Vickers la compró por $100. La llevó de regreso a su habitación y comenzó
a organizar sus papeles. Unos días después, notó que el fondo de la caja parecía más bajo por dentro que por fuera. La examinó con más cuidado y descubrió un fondo falso. Oculto debajo de él había un diario encuadernado en cuero, y Vickers abrió el diario y comenzó a leer. La primera entrada está fechada el 2 de junio de Ichibabat Ijluk. La caligrafía era pequeña, precisa, difícil de leer, pero Vickers perseveró. Cuando terminó de leer, el sol ya se había puesto y su vela se había consumido casi por completo. Estaba emocionado. Había leído cientos de carmuchos históricos, facturas de venta, libros de cuentas de plantaciones, correspondencia, pero nunca había leído nada como esto. No estaba escrito por los amos, estaba escrito por los mismos esclavizados. Documentaba sus propias familias, sus propias escondidas, su propio dolor. Era un registro mantenido en secreto a un riesgo enorme durante casi 6 años. Vickers leyó el diario nuevamente, esta vez más despacio. Comenzó a tomar notas, intentando comprender lo que leía. Reconoció algunos de los nombres mencionados. Plantaciones, pueblos, comerciantes de esclavos, cruzó fecas, con ver históricos que conocía. Todo coincidía, el diario parecía genuino. Vickers mostró el diario a un colegio, un profesor llamado Henry Whitfield, que enseñaba en un seminario de Natchitoches. Whitfield lo leyó y quedó igualmente asombrado. ¿Sabes lo que es esto?, dijo Whitfield. Es uno de los caramuncios históricos más importantes que jamás haya existido. Es un relato de primera mano de la esclavitud, desde adentro. Escrito por los esclavizados, mantenido en secreto durante décadas. Esto es extraordinario. ¿Es qué debo hacer con él?, preguntó Vickers. Donarlo a una sociedad histórica, dijo Whitfield. Asegúrate que se conserve y escribe sobre ello. Diles a todos lo que es. Vickers estuvo de acuerdo. Escribió un breve artículo sobre el diario para una revista histórica regional, describiendo dónde lo había quedado y lo que contenía. Luego donó el diario a la Sociedad Histórica de Natchitoches en Ichenbadbekchinijori, junto con una nota explicando su precedencia y su importancia. La Sociedad Histórica aceptó la donación. El diario fue asignado a un número de referencia y colocado en una sala de estanciamiento, olvidado en gran lista. Mientras tanto, Iris seguía en Natchitoches, trabajando aún como costurera. Tenía 8 años ahora, agotada por el trabajo duro y la pobreza. No sabía que el diario había sido cosenta. No sabía que estaba en un accio a solo unos pocos kilómetros de donde vivía. Pero en Ichenbadbekchinjusan escuchó algo que le llamó la atención. Estaba entregando ropa en una pensión cuando escuchó a 2 hombres hablando. Uno de ellos era Tom. Estaba describiendo un diario que había quedado, un registro hecho por los esclavizados, documentando la venta de sus familias. Iris se quedó muy quieta escuchando. Vickers mencionó la Sociedad Histórica de Natchitoches. Mencionó las fechas de Ichenbadbek-Ijlok a Ichenbadbek-Lokshchini. Mencionó Richfield. Las manos de Iris comenzaron a temblar. Dejó la canasta de ropa y se acercó a los hombres. Perdón, dijo, el diario del que están hablando. Necesito verlo. Vickers la miró confundido. ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo escribí parte de él, dijo Iris. Hubo un largo silencio. Luego Vickers dijo, ven conmigo. Fueron a la Sociedad Histórica. El bibliotecario, después de buscar un poco, recuperó el diario del estanciamiento.
Se lo entregó a Iris. Ella lo abrió con las manos temblorosas. Vio la caligrafía de Benjamin I, las pequeñas letras cuidadosas que recordaba tan bien. Pasó las páginas viendo entrada tras nombre, fechas y lugares. Luego encontró su prétina escritura comenzando en Ichenbadbak suyo. Las entradas que ella había escrito, las personas que había documentado, todo Sergikia Ali, preservado, recordado. Iris comenzó ahora, no pudo evitarlo. San Junín años de trabajo, cientos de nombre, y había sobrevivido. Encontró un testamento del reverendo Cross que mencionaba su trabajo entre las personas esclavizadas de Luisiana y Arkansas. Poco a poco confirmó que la red había existido, que había fusionado a través de las fronteras estatales durante décadas. Publicó sus hallazgos en Ichenbadbak Bajulok en el Journal of Southern History. El artículo titulado The Ridgefield Diary, Enslaved People's Documentary Resistance in Antebellum Louisiana, se convirtió uno de los trabajos más citados en los estudios sobre la esclavitud. Demostraba que las personas esclavizadas no habían sido víctimas pasivas, sino que resistieron activamente su borrado, preña la documentación y el acto de recordar. El diario se conoció en los círculos académicos como una de las fuentes primarias más importantes sobre la experiencia vivida de la esclavitud. Fue citado en docenas de libros, cientos de artículos y numerosas disertaciones. Los estudiosos lo utilizaron para comprender la separación familiar, el comercio interno de esclavos, las redes de resistencia dentro de la esclavitud y las formas en que las personas esclavizadas mantuvieron su humanidad a pesar de la deshumanización sistemática. Pero el diario nunca llega a ser ampliamente conocido fuera de los círculos académicos. La Sociedad Histórica de Natchitoches no tiene los recursos para grandes exposiciones. El diario es frágil, se guarda en una bóveda controlada por clima, rara vez se exhibe. La mayoría de las personas que visitan la Sociedad Histórica no saben que existe. En Nissen-Linson, la Sociedad Histórica digitalizó el diario. Se hicieron escaneos en alta resolución de cada página. La versión digital está disponible para los investigadores bajo celdio, aunque pocos saben pedirla. Evelyn Boudreau, ahora profesora emerita en la Universidad de Tulane, todavía estudia el diario. En una entrevista de Nielsen-Ling Issue, dijo: el diario de Ridgefield cambia la forma en que entendemos la esclavitud. Demuestra que las personas esclavizadas no solo resistieron, estaban documentando, estaban siendo testigos, estaban seguros de que las personas a las que amaban no fueran olvidadas. Eso es un acto de resistencia profunda y de amor profundo. El diario Kionde y Betchishusan nombres de personas vendidas desde Ridgefield, entre Ichenbadbak Ijulok y Ichenbadbak Ujubad documenta los muertes confirmadas. Rastreó a las personas a través de 6 estados. Incluye entradas sobre 3 generaciones de personas esclavizadas y preserva los nombres de 3 personas que lo mantuvieron. Elías, que no sabía escribir, pero sabía que alguien necesitaba recordar. Benjamin, quien Aris dejó todo para continuar el trabajo durante sus 100 años. E Iris, quien lo contenió y aseguró su supervivencia. La Ukenas trata del diario, escrita por Iris en Ichenbadbak Chinyusan. Termina con una simple clama: todavía estamos aquí, todavía somos recordados. El diario de Ridgefield existe porque 3 personas se negaron a aceptar el borrado.
Elías, Benjamín e Iris entendieron que la memoria es poder, que la documentación es resistencia, que ser testigo es un acto de desafío contra un sistema diseñado para hacer desaparecer a las personas. No lo hicieron para ser reconocidos, esperaban ser castigados si los descubrían. No lo hicieron para la posteridad. No sabían si el diario sobreviviría a sus propias vidas. Lo hicieron porque importaba, porque las personas que fueron vendidas eran seres humanos que merecían ser recordados. Piensa en lo que se necesitó para crear este diario. Benjamín aprendió a leer y escribir en secreto, sabiendo que podría ser severamente castigado. Iris escondió el diario durante años, sabiendo que si lo descubrieran, la venderían o algo peor. Elías coordinó una red de informante a lo largo de cientos de milas, usando viajeros negros libres y blancos simpatizantes para pasar información. Lo hicieron durante casi 6 años a través de pánicos financieros, brotes de cólera, restricciones crecientes sobre el milenio y la alfabetización de las personas esclavizadas, y la paranoia que se apoderó del sur a medida que se acercaba la guerra civil. Persistieron, y lo que creyeron es irreemplazable. El diario de Richfield es uno de los pocos caminos que mezcla la esclavitud desde adentro, desde la perspectiva de las personas que la vivieron, con sus propias palabras y sus propias elecciones sobre qué preservar. Los historiadores tienen libros de cuentas de plantaciones que enumeran a las personas esclavizadas como Prapuni. Facturas de venta que reducen a los seres humanos a precio, anuncios de subastas de esclavos, leyes, casos judiciales, registros censales. Pero tenemos muy pocos registros creados por personas esclavizadas que documenten el funcionamiento interno del sistema. El diario de Richfield es valioso porque es raro. Y es raro porque el trabajo de crearlo fue casi imposiblemente difícil y peligroso. Hoy, el diario se queda en la Sociedad Histórica de Natchitoches. Está en buen estado considerando su usada. La tinta se ha desvanecido, pero aún es legible. Las páginas están quebradizas, pero intactas. Está guardado en una caja sin ácido en una bóveda donde se controlan cuidadosamente la tinta y la humedad. Muy pocas personas lo ven, pero existe. Y es porque existe. Los nombres dentro de él están preservados. Danina, Thomas, Clara, Bess, Big Jack, Mary, Ruth, Peter, Jacob, Rose, Hannah, Benjamin, Elías, Iris y otros, y luchas cuyas vidas llenan sus páginas. Fueron personas reales, vivieron, amaron, sufrieron, fueron vendidos, dispersados, separados. Muchos murieron lejos de donde nacieron, enterrados en tumbas sin marcar, olvidados por todos, excepto por las personas que mantuvieron el diario. Pero ahora no son olvidados, porque 3 personas se negaron a que fueran olvidados. Porque Elías dijo que alguien necesitaba recordar, porque Benjamín lo escribió durante esos años, porque Iris continuó el trabajo y aseguró su supervivencia. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho ver la historia de otra manera, comparte este video con alguien que ame descubrir relatos históricos olvidados. Dale like para apoyar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos viajes a los rincones más oscuros de la historia olvidada. Déjanos un comentario contándonos desde qué estado nos escuchas y si una vez
¿Has visitado un archivo histórico o descubierto algo inesperado sobre el pasado de tu familia?